Hay personas que destruyen relaciones, pierden oportunidades, arruinan momentos importantes y ni siquiera se dan cuenta de que el verdadero problema no es su vida, es su ira. Y mira, la mayoría cree que la ira aparece de la nada, pero no. La ira casi nunca explota en el momento. La ira se acumula, se guarda, se reprime, se convierte en tensión y luego un día explota por algo pequeño. Un mensaje, una palabra, un tono de voz, un error mínimo. Y después de eso viene lo peor, el arrepentimiento. Porque cuando la ira toma el control, dices cosas que no querías decir. Lastimas personas que sí te importaban. Y muchas veces terminas sintiéndote peor contigo mismo. Pero aquí está el asunto. La ira no es el enemigo. La ira es una señal. Y si aprendes a entenderla, puedes dejar de sentir que tus emociones te controlan. Porque sí existe una manera de detener ese impulso antes de explotar. Y hoy voy a enseñarte una técnica de 3 pasos, que puede ayudarte a recuperar el control cuando sientes que todo dentro de ti está a punto de romperse. Pero el tercer paso es el que cambia completamente la forma en que reaccionas. Y casi nadie lo hace. La mayoría de las personas intentan controlar la ira de la peor manera posible. La reprimen. Fingen que no pasa nada, se tragan lo que sienten, se obligan a calmarse, pero la emoción no desaparece, solo se queda guardada. Es como meter presión dentro de una botella, y tarde o temprano, esa botella explota. Por eso hay personas que parecen tranquilas, hasta que un día reaccionan de una manera completamente desproporcionada, y luego dicen, ni siquiera sé por qué reaccioné así. Sí saben. Solo que llevaban demasiado tiempo acumulándolo todo. Y aquí está la parte importante. La ira no siempre se ve como gritar. A veces se ve como silencio, frialdad, distancia, sarcasmo, irritación constante, agotamiento emocional. Porque la ira muchas veces no sale hacia afuera, se queda destruyéndote por dentro. Y lo peor es que después empiezas a sentir culpa por sentirte así. Pero escucha esto. Sentir ira no te hace una mala persona, te hace humano. La diferencia está en qué haces con ella, porque una cosa es sentir ira, y otra muy distinta es dejar que controle tu vida. Así que en este video vamos a hablar de la técnica de 3 pasos que puede ayudarte a recuperar el control antes de explotar. Y no, esto no es el típico consejo vacío de respira y cálmate. No, vamos a hablar de lo que realmente ocurre en tu mente cuando pierdes el control. Y cómo detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque probablemente no necesitas menos emociones, necesitas entenderlas mejor. La ira no es el verdadero problema. Aquí hay algo que casi nadie entiende. La ira normalmente no es la emoción principal. Debajo de la ira muchas veces hay dolor, rechazo, frustración, miedo, sensación de no ser suficiente. Pero como esas emociones se sienten vulnerables, tu mente las transforma en enojo. Porque la ira te hace sentir fuerte. Ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. No entienden lo que sienten, solo reaccionan. Pero espera, porque probablemente llevas años perdiendo el control por una razón que ni siquiera notas. Tu cerebro cree que está protegiéndote. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Antes de continuar, quiero pedirte que compartas el video y le des like. Eso me ayudaría a crecer y llegar a más personas. Igual quisiera que comentes qué otro tema quieres que toque, para así poder ayudarte. Suscríbete, te lo agradecería mucho. Ahora sí, continuamos con el video. Paso 1. Detén el impulso. El primer paso es simple, pero difícil. Detén el impulso. No respondas inmediatamente. No mandes ese mensaje. No sigas la discusión. Haz una pausa, porque cuando estás enojado, tu cerebro no está razonando, está reaccionando. Y muchas veces unos segundos de ira pueden destruir años de confianza. Así que antes de reaccionar, respira, camina, aléjate un momento. Porque cualquiera puede explotar, pero muy pocas personas saben detenerse. Paso 2. Identifica lo que realmente sientes. Ahora pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? Porque tal vez no estás enojado. Tal vez te sentiste ignorado, rechazado, humillado,
decepcionado. Y entender eso cambia completamente tu reacción. Porque decir, eso me dolió, requiere más fuerza emocional que simplemente gritar. Piensa en esto. ¿Cuántos problemas en tu vida se habrían evitado si hubieras esperado 5 minutos antes de reaccionar? Probablemente muchísimos. Paso 3. Cuestiona tu historia mental. Este es el paso más poderoso. Pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que pasó o a lo que estoy imaginando? Porque muchas veces la ira no viene del hecho, viene de la historia que tu mente crea. Me está ignorando. Lo hizo para lastimarme. No le importo. Y mientras más alimentas esas ideas, más crece la ira. Pero cuando cuestionas tus pensamientos, la emoción pierde fuerza. Y eso puede cambiar completamente tu vida emocional. ¿Cómo empezar a cambiar de verdad? Cambiar tu relación con la ira no ocurre de un día para otro, porque estás intentando reentrenar algo que tu mente lleva haciendo durante años. Así que no esperes perfección inmediata. Habrá momentos donde vuelvas a reaccionar mal. Eso no significa que no estés avanzando. El verdadero cambio empieza cuando te das cuenta más rápido, te detienes antes, piensas diferente, reaccionas menos impulsivamente. Ahí es donde empieza el control real. Y aquí está algo importante. Controlar tu ira no significa convertirte en alguien frío o pasivo. No significa dejar que todos te falten al respeto. Significa aprender a responder sin destruirte a ti mismo en el proceso. Porque una persona calmada no es alguien débil. Muchas veces es alguien que aprendió a dominarse. Y eso requiere muchísimo más poder que simplemente explotar. Cualquiera puede dejarse llevar por una emoción, pero detenerte, entender lo que sientes y responder conscientemente, eso sí requiere fuerza. Así que recuerda esta técnica de 3 pasos. Primero, detén el impulso, porque no todas las emociones necesitan una reacción inmediata. Segundo, pregúntate qué estás sintiendo realmente, porque muchas veces debajo de la ira hay dolor, miedo o frustración. Y tercero, cuestiona la historia que tu mente está creando, porque no todo lo que piensas en un momento de enojo es verdad. Y mira, tal vez no puedas evitar sentir ira algunas veces, pero sí puedes evitar que controle tu vida. Porque la verdadera fortaleza emocional no está en reaccionar más fuerte, está en mantener el control cuando sería más fácil perderlo. Imagina vivir toda tu vida reaccionando igual. Los mismos problemas, las mismas explosiones, el mismo arrepentimiento, una y otra vez. Eso cansa. Y probablemente una parte de ti ya está cansada de sentir que pierde el control tan fácil. Si llegaste hasta aquí, probablemente una parte de ti ya está cansada de vivir reaccionando igual. Eso ya es un comienzo, porque el cambio empieza en el momento en que dejas de justificar tus reacciones y empiezas a entenderlas. Y quizá por primera vez, dejes de pelear contra todo afuera, para empezar a recuperar el control dentro de ti.